ya terminamos Romanos capítulo 8. Ya vamos más de la mitad del libro de Romanos. ¿Se acuerdan? Empezamos desde el principio. Vamos ya en capítulo 9. Vamos a ver hoy todo el capítulo 9. Voy a estar leyendo a propósito de una Biblia que no es la Reina Valera, es la Nueva Versión Internacional. La única razón por la cual lo estoy haciendo es que es un pasaje un poquito complejo el que vamos a estar viendo el día de hoy. Y me gusta un poquito más quizás cómo lo pone la Nueva Versión Internacional, pero es lo mismo, ¿no? Ustedes pueden seguir en la Reina Valera si es la Biblia que tienen. Si lo que tienen es un celular, pueden seguirme con la Nueva Versión Internacional. Y bueno, hemos estado viendo la vez pasada, ¿qué fue lo que vimos? ¿Se acuerdan que vimos que cómo en Cristo somos más que vencedores? Acabamos Romanos capítulo 8 y eso es lo que hemos estado viendo, todo lo que tenemos en Jesucristo. No importa que nos vengan problemas, tribulaciones, eso no se compara con lo que ya tenemos en Jesucristo. Somos más que vencedores y Pablo mismo, que pasó por cualquier tipo de tribulación, él mismo dice, soy más que vencedor. No importa que pase por hambre, no importa que pase por persecución, no importa que pase por peligro o por espada, en todo soy más que vencedor en Jesucristo, igual cada uno de nosotros. Y eso es lo que el grito de victoria que podemos dar. Sea que sea tiempo de Navidad o sea que no sea tiempo de Navidad, en Cristo somos más que vencedores. A veces son tiempos difíciles por los cuales pasamos, pero tenemos ya la victoria en Él. Y es interesante, después de ese grito de victoria, que dice que estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de esa confianza, fíjense lo que menciona en Romanos capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Y uno diría, Pablo, acabas de dar un grito de victoria. ¿Por qué tienes ahora esa congoja? Porque fíjense qué es lo que él se acuerda en ese momento. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. De repente Pablo dice, ¿sabes qué? Si hubiera alguna forma de que yo mismo cayera bajo maldición, trajera todo el castigo de Dios separado de Cristo, tal como Cristo mismo en la cruz llevó todo el pecado y Cristo mismo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Obviamente el único que lo puede hacer, el único salvador no es Pablo, es que el único salvador es Jesucristo. Pablo de ninguna manera puede salvar a los de su propia raza, pero él tiene ese mismo amor que Jesucristo tenía por este mundo. Dice, ¿sabes qué? Ese pueblo, esa es mi propia raza, ¿quiénes son? El pueblo de Israel, el versículo 4. De ellos son la adopción como hijos. Ellos son los que son el pueblo de Dios. Ellos son los que la Biblia se les llamaba los hijos de Dios. De ellos, ¿qué más? Es la gloria divina. Ellos estaban ahí en el templo y ahí mismo ellos recibían la gloria divina. Los pactos que Dios hizo, el pacto que Dios hizo con Abraham y los subsecuentes pactos siguientes, el pacto que luego hizo con David mismo. Era para el pueblo de Israel, eran los pactos de que iba a venir un Mesías. ¿Qué más? La ley. ¿La ley a quién fue dada? A Moisés. Y el privilegio de adorar a Dios, el mismo servicio el mismo ministerio de estar ahí en el templo, de estar adorando a Dios en el templo donde Dios manifestaba su presencia, todo eso era de Israel. Y contar con sus promesas. Y la promesa que le hizo claramente a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero uno diría, Pablo, ¿por qué tienes ese dolor? Viene el versículo 5, de ellos son los patriarcas. Y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Claramente, de ellos son los padres, son Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. De ellos fue por quien Cristo vino el Mesías Jesucristo, que nació de acuerdo a la carne como judío, quien es Dios sobre todas las cosas.
Sabemos que el Mesías fue Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo fue un ser humano de acuerdo a la carne. Él tuvo naturaleza completamente humana, pero también Él es Dios sobre todas las cosas. 100% hombre, 100% Dios. Alabado sea por siempre. Amén. Y Pablo dice, ¿qué pasó entonces con el pueblo de Israel? Dios le dio la promesa, Dios le dio el pacto. ¿Qué pasó con esas promesas? Y es donde él empieza a explicar. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. ¿Sabes qué? Dios no fracasó en sus promesas. Aquella luz verdadera, lo vimos el domingo pasado, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Jesucristo, el Mesías, vino, tal como estaba profetizado por las escrituras judías. Él vino a este mundo, nació ahí en Belén. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Él estaba en este mundo, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él vino a lo suyo, Él vino a lo que era su propia casa y su mismo pueblo no le recibió. Y uno diría, ¿qué pasó con esas promesas? ¿Cómo es que su mismo pueblo no le recibió? Vean la promesa ahí mismo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aquí no únicamente el pueblo judío iba a ser de bendición, todas las familias de la tierra a través de Abraham. ¿Qué pasó con esa promesa? ¿Cómo es que el Mesías vino? Y no solamente el pueblo judío, en sí el mismo mundo ha rechazado al Mesías. ¿Qué pasó con esa bendición que Dios estaba prometiendo? Y es lo que menciona en el versículo 6, ¿sabes qué? No es que fracasó la promesa de Dios. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, a pesar de que la promesa fue dada a todos los descendientes de Abraham y que a través de Abraham todo el mundo, todas las familias de la tierra iban a recibir esa bendición, no todos fueron receptores de la bendición. Así como cuando uno va al doctor y el doctor le dice, ¿sabes qué? Tómate este medicamento. Esto es lo que tú necesitas. Haz de cuenta que el doctor divino ya vino a este mundo, que estaba en oscuridad. Él ya murió por nuestros pecados, absolutamente por todo el mundo. Él no murió nada más por unos cuantos personas. Él únicamente murió por el pueblo judío. Él murió por todo el mundo. Pero eso no significa que todo el mundo es pueblo de Dios, es hijo de Dios. No significa que todos los judíos, a pesar de que ellos recibieron al Mesías, no significa que todos ellos son hijos de Dios. Solamente aquellos que se toman esa promesa, que toman ese medicamento, que toman esa salvación que Dios ha dado. Y es lo que empieza a explicar, porque es importante que ahorita que tú dices, bueno, yo ya sé que yo ya tengo la salvación, yo ya sé que yo soy más que vencedor. Pero probablemente en tu mente tú estés pensando, ¿qué acerca de mi familia? ¿Qué acerca de mis hermanos? ¿Qué acerca de mi mamá, de mi papá, de mis hijos? La verdad es que hay un dolor en mi corazón. Yo quisiera, la verdad, que ellos también conocieran a Jesucristo. Y lo primero que ellos tienen que entender es que necesitan un Salvador. Es lo primero que empieza a explicar aquí el apóstol Pablo en el capítulo 9. Los judíos, ellos decían, nosotros no necesitamos un Salvador, somos hijos de Abraham. Pablo, ¿qué es eso de que tú preguntas, de que tú predicas, de que tenemos que venir y que recibir la misericordia de Dios por medio de Jesucristo? No, la misericordia de Dios es nuestra. Ve la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y es lo que Pablo les empieza a explicar. Vean el versículo 7. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Allí les menciona, ¿sabes qué? No todos, aunque la promesa lo hizo claramente Dios a Abraham, no significa que cada descendiente de Abraham sea en verdad hijo de Dios. Fíjense, ahí claramente menciona, al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac.
Abraham no únicamente tuvo como hijo a Isaac, también tuvo como hijo a Ismael. Pero Dios dijo, no, va a ser por medio de Isaac. Entonces ya es cuando uno empieza a pensar, los mismos judíos, bueno, tienes razón, no únicamente todos los hijos de Abraham son parte de la promesa, claramente fue Isaac, no fue por medio de Ismael, pero ellos dirían, bueno, es que Ismael fue porque no fue hijo también de Sara, sino que Sara le dio a su esclava Agar para que se juntara con Abraham y de esa manera Agar tuviera un hijo de Abraham y era como si iba a ser el hijo de Sara e iba a ser Ismael. Por eso es que Ismael no es parte de la promesa. Y claramente Pablo sabía el razonamiento y dijo no. Vean en el versículo 8, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Solamente aquellos que reciben la promesa son los verdaderos hijos de Abraham. Fíjese, y la promesa está, dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No fue Ismael, no, va a ser misma Sara, aunque Sara era estéril, yo voy a hacer que Sara tenga un hijo. Ese va a ser por donde va a venir el Mesías, va a ser el hijo de la promesa. Es más, si se acuerdan la historia, uno diría, bueno, pero obviamente ese es el caso porque no fue de Abraham junto con su esposa, pero no, vean el versículo 10, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre. Aquí sí tenemos el mismo padre y la misma esposa, Isaac, que fue hijo de Abraham, y únicamente con Rebeca, ahí todos salen de ahí mismo. Pero fíjense, no únicamente por ser hijo de Isaac y de Rebeca, ya eres parte de la promesa. Aquí lo menciona. Sucedió, sin embargo, en el versículo 11, sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, se le dijo a Rebeca, el mayor va a servir al menor. Entonces uno dice, bueno, claramente, a pesar de que había gemelos, mellizos, estaban ahí dentro de Rebeca, era hijo de Isaac, obviamente la promesa iba a ser para ellos, no. Dios había escogido a Jacob y se cumplió la promesa. Así está escrito, amé a Jacob, pero Esaú aborrecí. Es interesante que no es precisamente que es algo que nosotros heredamos la promesa. No es precisamente si tú tienes bienes de la descendencia judía que dices, no, yo sí voy a ser hijo de Dios porque obviamente nací en una familia judía o nací en una familia muy religiosa. Desde chiquito, me estaban bautizando. O desde chiquito, me estaban presentando. El pastor mismo, yo hasta tengo las fotos. Ahí vi cómo el pastor me presentó ahí delante de Dios, de toda la congregación. Obviamente, nací en la familia correcta. Pablo menciona, no. Tienes que recibir la promesa. Obviamente, aún siendo judío, a quienes se les dio la promesa, Pablo está mencionando, no únicamente porque eres hijo de Jacob, ya tienes la promesa. No únicamente porque eres hijo de Israel, ya tienes la promesa. Mucho menos uno que ni siquiera es descendiente directo de Jacob, diríamos. No únicamente porque nacimos decimos, bueno, es que ¿cuándo eres cristiano? ¿Cuándo te convertiste en cristiano? Desde chiquito, desde la cuna soy cristiano. ¿Desde la cuna eres cristiano? No. Tienes que recibir individualmente esa promesa. Y ese es el punto principal. Y ese es el punto que muchas veces quizás con nuestros parientes, antes de que ellos puedan recibir esa salvación, tienen que darse cuenta que necesitan la salvación. Muchos de ellos piensan, yo no necesito la salvación, yo soy pero bien devoto a mi religión. Yo soy pero bien devoto tratando de seguir los mandamientos de Dios. Yo soy pero bien devoto a la tradición que me heredaron mis padres. Yo soy pero bien devoto allá a la iglesia, no falto ni un domingo. Cada vez que el pastor Shul predica, ahí estoy. Obviamente por eso soy hijo de la promesa, no. Y luego sigue diciendo, es más, escrito está, amé a Jacob, pero a Esaú aborrecí. Obviamente el que recibió la promesa fue Jacob, pero no significa que todos los israelitas recibieron esa promesa. Es más, muchos de ellos, al fin de cuentas, son aborrecidos por Dios, porque es algo que se maneja únicamente de manera individual. Y viene el versículo 14 donde menciona, ¿qué concluiremos?
¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Aquí un judío estaría diciendo, no, Dios sería injusto si es que aborrece a alguno descendiente de Jacob. Si Dios aborrece, si Dios condena a una persona, Dios es injusto. Muchas veces escuchamos eso, ¿no? Dios es un Dios de amor. Si Dios no salva absolutamente a todo el mundo, no es un Dios real. Dios es un Dios injusto. Dios tiene que salvar absolutamente a todo el mundo. Y Pablo menciona, no. Las Escrituras claramente mencionan que solo aquellos que reciben la misericordia de Dios son los que son salvos. Vean el versículo 15. Es un hecho que Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Dios ya ha establecido la manera en que va a tener misericordia de la humanidad. Y es únicamente a través del Mesías. Únicamente a través de Jesucristo. No dice, no, pero es que eso es injusto. Mis familiares son pero bien devotos a los santos. ¿Cómo es que Dios no va a tener misericordia de ellos? Son bien devotos a María, que es la madre de Dios. ¿Cómo no va a tener misericordia de ellos? Y es cuando menciona, ¿sabes qué? El único que Dios puso absolutamente todos los pecados de nosotros es sobre Jesucristo. ¿De quién fue idea esa? ¿Fue idea mía? ¿Yo se los estoy inventando? No. ¿Fue idea de Pablo? No. ¿De quién fue la idea de que el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo iba a ser crucificado? Iba a ser la única persona que, como lo vimos en Romanos 9:5, es el único que es 100% hombre, pero también 100% Dios. Un hombre para poder de alguna manera salvarnos a nosotros que somos seres humanos, pero Dios mismo para poder cargar con el pecado de toda la humanidad, porque ningún hombre pudo haber cargado por el pecado de toda la humanidad. María, por quien vino Jesucristo, era una persona humana tal como nosotros, no pudo haber cargado por el pecado de toda la humanidad. Los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los otros que estuvieron con Jesucristo, no pudieron haber cargado con el pecado de toda la humanidad, eran seres humanos. Pero vimos aquí en Romanos 9:5 que dice, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Cristo nació como judío, siendo un ser humano, pero también Dios. Por eso es que Dios, Jesucristo, es solamente a través de Jesucristo que Dios puede tener misericordia de alguien. Quizás no sea políticamente correcto decir, bueno, Dios únicamente va a salvar a aquellas personas que ponen su confianza en lo que Dios hizo por ellos en la cruz a través de Jesucristo. ¿Acaso no va Dios a salvar a aquellas personas que son bien religiosas? ¿No va a salvar a aquellas personas que hasta se hincan 5 veces al día y oran, pero bien devotos? Eso no es políticamente correcto. Dios sería injusto si esa fuera la única cuestión. O es más que acerca de las personas que son devotos que hasta se bautizan. Ya sea que les echan agua de chiquito o de grande, se bautizan. Por supuesto, Dios los va a salvar a ellos. O no, diríamos, aquellos que se van pero de rodillas. Hace poquito, el 12 de diciembre, pero de rodillas, bien devotos, sangrando, dándose de latigazos. Esa devoción, seguro Dios los va a salvar. Si no, Dios es injusto. ¿Sabes qué? Dios es el que estableció cómo tener misericordia. Yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Y la razón por la cual soy muy directo, y también si nos estás viendo ahí en el internet, no es que queramos ofenderte, no es que los quiero ofender. La razón por la cual soy muy directo es porque Pablo fue muy directo. Porque a menos que uno se dé cuenta de que solo en Jesucristo está la salvación, no va a alcanzar esa salvación. Uno puede pensar, bueno, es que es mi religión, nací en una iglesia cristiana. Voy pero todos los domingos allí al culto. Por eso soy salvo. Desde chiquitos mis padres me presentaron ahí con el pastor. No, es más, pasaron la charola de la ofrenda, ni vieron cuánto di. Ay, la verdad, di una buena cantidad. Eso me gana derechito al cielo con eso. No, únicamente es por medio de la misericordia de Dios. Y fíjense que sigue diciendo, versículo 16. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. A la mera hora, el hecho que Dios nos elige, el hecho de que somos hijos de Dios, no depende de nuestro esfuerzo humano, no depende de los latigazos que nos demos, no depende de qué tanto nos estemos esforzando, qué tanto dinero damos, qué tantas obras religiosas hagamos.
no depende de eso deseo. ¿De qué depende? Únicamente de la misericordia de Dios. Y ese es el punto principal. Eso es lo principal. Tú que ya estás gozando de la misericordia de Dios. Tú que ya recibiste, tú que ya aceptaste a Jesucristo como el Salvador, ya lo reconociste como tu único Salvador. Es lo principal que tenemos que ayudar a nuestros familiares a que puedan ver, no depende del que corre, no depende de lo devoto que tú seas a tu propia religión. Depende del que Dios tiene misericordia. ¿Y Dios tiene misericordia por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. Es únicamente la misericordia de Dios que mandó a Jesucristo ahí a morir por tus pecados. ¿Sabes por qué? Porque por más que estés caminando, pero súper devoto de rodillas y dándote latigazos hasta que llegues a la basílica allá en México, eso no va a pagar por ninguno de tus solos pecados. Por más que des todo tu dinero, absolutamente, es que tengo mucho dinero, todo lo doy a la iglesia, ni un solo pecado va a pagar. Por más que pongas tu confianza en los santos y estés orando o te arrodilles delante de la Virgen de Guadalupe o delante de cualquier otra persona, ninguno de ellos murió en la cruz por ti. Por eso es que Dios dice, ¿sabes qué? Yo fui el que establecí este método. Yo fui la luz verdadera que vino a este mundo para que alumbre a todo hombre. Tristemente, el mundo me ha rechazado. La iglesia cristiana, en su mayoría, muchos de ellos no aceptan únicamente a Jesucristo como el Salvador. Quizás lo tengan en un crucifijo por ahí, pero confían en sus propias obras. Tratan de alguna manera alcanzar esa misericordia de Dios como si fuera algo que uno se ganara, en lugar de aceptarla. Y menciona en el versículo 17, dice, es más, vamos a poner por ejemplo al faraón. Ve el versículo 17, porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios llegó con faraón y Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú dejes, Dios le dijo por medio de Moisés, yo quiero que tú dejes ir a mi pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque yo voy a llevar a cabo mi propósito. ¿Y qué hizo el faraón? Se endureció. Dijo, ¿quién eres ese Dios? ¿Quién eres tú? ¿Yo voy a dejar a ir un pueblo que me está sirviendo? No. Dios empezó a mandar plagas. Y él lo que hacía, se endurecía más. Y Dios le dejaba la dureza de su corazón. Y al fin de cuentas, Dios proclamó su nombre por medio de ¿quién? Del mismo faraón. Porque se endureció, Dios envió todas esas plagas y el nombre de Dios fue conocido durante aquellos tiempos. ¿Qué acerca diríamos del pueblo de Israel? El Mesías vino a este mundo, Él murió en una cruz. ¿Por qué murió en una cruz? Bueno, claramente su mismo pueblo no lo aceptó. Le dijeron a los romanos, crucifícalo. Y Poncio Pilato, gobernador romano, dijo, se los entrego a ustedes, hagan lo que quieran con ustedes. Lo crucificaron, al fin de cuentas, el pueblo judío, bajo la autoridad del Imperio Romano. Pero gracias a eso, Dios, ¿qué fue lo que hizo? Puso el pecado de todo ser humano en Jesucristo mismo. Fíjense cómo, a pesar del rechazo humano, Dios cumple su promesa. No importa que el ser humano rechace a Dios. No importa que el ser humano le diga a Dios, Dios, no te quiero. No importa que la mayoría de este mundo esté rechazando a Dios, quiera seguir en tinieblas, quiera ser quizás muy devotos a su propia religión, pero no aceptar la misericordia de Dios. No es que a Dios no le interese eso. Es más, Dios les interesa de tal manera que murió por ellos. Dios los ama tanto que aun Jesucristo, Dios Hijo, dijo allí en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La primera vez en toda la eternidad que Dios Hijo se separó de Dios Padre, ahí mismo en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios ama a cada ser humano. No es que a Dios no le interese eso, pero la promesa solamente es para aquellos que en verdad la reciben. Y es lo que me sigue mencionando. Dice, entonces, viene el versículo 18, así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla, y a quien quiere endurecer, y endurece a quien quiere endurecer. Oye, ¿cómo está eso? Entonces solamente Dios va a tener misericordia de aquellos que confían en Cristo como Salvador, pero ¿qué tal si fueron muy devotos aún a la religión cristiana, aún a la religión católica, aún a la religión presbiteriana, aún a la religión musulmana, aún a la religión judía?
Eso está mal. Viene el versículo 19. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede ponerse a su voluntad? ¿Cómo es posible que Dios entonces todavía nos eche la culpa? Dirían los judíos. Aún si Dios llevó su voluntad de que el Mesías muriera, gracias a que pues, nosotros lo crucificamos, pues de todos modos era su voluntad. Sí, era la voluntad de Dios. Dios lleva a cabo su voluntad, pero a la mera hora uno toma esa decisión. Tal como, y aquí empieza a poner el ejemplo, que Dios llevará a cabo su propósito tal como el alfarero lo hace con el barro. Y eso no lo vamos a ver ahorita, pero ahí en Jeremías capítulo 18, ahí cuenta la historia donde Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ¿sabes qué, pueblo de Israel? Yo no puedo hacer lo que quiera yo contigo. ¿Sabes qué? Si tú me sigues de corazón, yo voy a hacer algo hermoso. Si tú te rebelas, yo mismo puedo hacer de todos modos mi voluntad, tal como la hice. Y es lo que empieza a mencionarse. Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? No, Dios, es que eso no está políticamente correcto. ¿Cómo es, Shul, que tú estás predicando ahorita ya en el año 2015? ¿Cómo se te ocurre predicar que solamente aquellos que ponen su confianza y que reciben la misericordia en Jesucristo son los que alcanzan misericordia? Está diciendo que todos los demás, todo este mundo, casi la mayoría de este mundo, aunque sean bien devotos a su religión, no van a irse con Dios, no son elegidos. Bueno, yo no lo digo, lo dice Dios mismo. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la olla, ¿sabes qué? ¿Por qué hiciste un mundo? ¿Y por qué hiciste tantos seres humanos cuando la mayoría de ellos no van a alcanzar la misericordia? ¿Por qué? Dios tenía sus propósitos. Y es lo que sigue mencionando ahí. Viene el versículo 21. ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Dios, el mismo alfarero, tiene derecho de hacer con algunas personas usos especiales y otros fines ordinarios. No significa de que lo hace sencillamente de manera caprichosa. No, todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo a su perfecta voluntad. Y Dios en su perfecta voluntad es el que decidió de que solo aquellas personas que confiaran en la salvación que proveyó en Jesucristo iban a ser para usos especiales. Viene el versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Aún mismo cuando a Jesucristo lo estaban agarrando, Pedro mismo sacó la espada y hasta cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, de Malco. Y ahí Cristo le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Pon tu espada. ¿No sabes que si en este momento yo orara, Dios mismo mandaría ángeles y acabarían con toda esa multitud y yo no sería crucificado? Pero entonces, ¿cómo Dios iba a llevar a cabo su voluntad? Porque es que la ira de Dios no se revela completamente en este momento y acaba con todos los malos. Porque Dios está esperando. Dios no quiere que nadie perezca. Dios está, a pesar de que son el objeto de la ira como seres humanos, Dios quiere que se arrepientan y Dios quiere que reciba esta misericordia. Pero ¿quién es el que decide al final de cuentas cuándo terminan nuestros días? Solamente Dios. Y Dios sabe por qué permite que personas lleguen al poder y hagan cosas pero malas. Dios sabe por qué permite que seres humanos hagan cosas pero terribles en contra de Él. Pero Dios quiere tener misericordia absolutamente de todos. Y viene el versículo 23. ¿Qué se lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para su gloria? Dios ya sabía aquellas personas que iban a aceptar su misericordia. Y Dios dijo, yo sé que hay muchas personas en este mundo, no van a ser la mayoría del mundo, pero yo sé que hay muchas personas que van a recibir mi misericordia. Y es por ellos que voy a seguir obrando en este mundo. Es por ello que no voy a mandar mi ira sobre este mundo. Es por ellos que voy a seguir
enviando personas que les prediquen. Es por ello que voy a seguir estableciendo iglesias y nuevas iglesias. Es por ello que otras personas van a aceptar al Mesías y van a seguir compartiendo mi palabra. Es por eso. Y al fin de cuentas, dice ahí el versículo, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son esos elegidos? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quiénes son ellos elegidos? ¿Quiénes son ellas personas que reciben la misericordia de Dios? Nosotros, a quienes Dios llamó, a quien Dios estaba tocando la puerta del corazón, tal como ahorita está. He aquí yo estoy a la puerta y estoy llamando. La verdad es que la única manera en que tú vas a abrirle la puerta de tu corazón a Cristo es cuando dejes de confiar en que tú eres tan devoto y que por eso te vas a ir al cielo. En que porque tú naciste en la familia correcta y desde chiquito tus padres te llevaron a todos los servicios y por eso te vas al cielo. No, es individual. Pero Dios está llamando. ¿Sabes qué? Dios ama absolutamente a todo el mundo. Dios no quiere que ninguno sea el objeto de su ira. Y Dios llama y toca la puerta del corazón. Dios no va a forzar a nadie. Pero aquel que abre la puerta de tu corazón, ¿qué pasa? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está en Apocalipsis 3:20. Ya me lo sé de memoria. Ustedes probablemente también ya se lo sepan de memoria. Lo repito muchas veces. Esos son los que Dios llamó. ¿Y sabes qué? Aquellas personas que le abren la puerta a ese llamamiento de Dios, están de quienes, entre los judíos no únicamente, sino también de los gentiles. En ese momento es cuando nos convertimos en hijos de Dios. Todos somos criaturas, pero el realmente tener hijo de Dios, el llegar directamente con Dios y decirle, papi. Imagínate, llegar directamente con el Dios del cielo, decirle, papi. ¡Qué privilegio! ¿Quiénes son esas personas? Sencillamente que dicen, necesito la misericordia de Dios, abro la puerta de mi corazón. Es un acto de fe. No es que te vas a venir aquí y te voy a bautizar y ya con eso ya con eso ya eres elegido, ya eres hijo de Dios. No. Por cierto, vamos a tener una clase brevemente, ya casi terminamos la aplicación, brevemente vamos a tener una clase a aquellos que les gustaría ser bautizados. Pero ¿sabes qué? No importa que te mojemos, las aguas no van a quitar tus pecados. Es cuando tú le abres la puerta de tu corazón a Cristo. Y por cierto, si ya le abriste la puerta de tu corazón a Cristo, el siguiente paso, ¿sabes qué es? Bautizarte. Porque Dios quiere que lo hagas público. No significa que ya eres perfecto. No significa que aquellas personas que ya son bautizadas ya nunca más van a caer en pecado. No, vamos a seguir batallando. El pecado nos va a engañar. A veces nos vamos a caer. Pero por la gracia de Dios nos caemos, nos sacudimos, nos levantamos y seguimos adelante. Y vamos a seguir adelante. Y por la gracia de Dios vamos a acabar victoriosos. El bautizo es sencillamente aquellas personas que ya son hijos de Dios. Que ya voluntariamente le abrieron la puerta de su corazón a Cristo. Y bien lo que menciona ahí, así lo dice en el libro de Oseas, llamaré a mi pueblo a los que no son mi pueblo. ¿Saben qué? Aquí en el libro de Oseas, ¿a quién está hablando? Está hablando al pueblo de Israel, a las 10 tribus de Israel que estaban ya separadas de las otras 2 tribus, porque eran 12. Eso es un poquito de historia, ¿no? Pero eran 12 tribus, se separaron 10, se fueron al norte, las otras 2 se quedaron Judea y Benjamín se quedaron en el sur, las 10 estaban en el norte, fueron luego llevados cautivos por los de Asiria. A ellos les está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes, a pesar de ser hijos de Jacob, a ustedes los está llamando. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Ustedes ni siquiera son mi pueblo, pero los estoy llamando para que sean mi pueblo. Y llamaré mi amada a la que no es amada. Ustedes, a pesar de ser hijos de Jacob, son aborrecidos por mí. Pero yo estoy llamándolos para que sean amados por mí. Al mismo pueblo de Israel. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados, ¿qué? Hijos del Dios viviente. Aquí mismo estoy seguro que hay personas que todavía no le han abierto la puerta del corazón a Cristo. Puede que vengan cada domingo aquí, pero no son hijos de Dios. Y Dios te está llamando. En ese momento está tocando tu corazón. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero entrar en tu vida. Yo quiero cambiarte. ¿Qué significa que Dios nos salva? Significa que Dios nos salva del pecado. Nuestros pecados quedan perdonados ahí en la cruz. Significa que ahí Él nos perdona y nos va a ayudar a poder seguir adelante. Ya nuestra vida ya no va a ser dedicada a estar pecando, sino va a ser dedicada a amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo. No vamos a ser perfectos cuando Dios entra en nuestra vida, pero va a empezar una renovación, una regeneración.
una transformación. Pero tú tienes que abrir la puerta. No importa que hayas crecido de chiquito, no importa que te echaron agüita o que quizás desde grande te bautizaste. A menos que en verdad no aceptes la misericordia de Dios, no eres pueblo de Dios. Y terminamos con esto. Fíjese cómo menciona ahí. Versículo 26. Y sucederá que en el mismo lugar donde se le dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel. Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Solo un poquito de Israel, al fin de cuentas, van a ser salvos. Porque plenamente y sin demora, el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Los demás van a caer bajo el juicio de Dios. Así había dicho Isaías, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Israel no es de ninguna manera más especial que cualquier otra persona o cualquier otro mundo. No importa si tú eres descendiente de Israel, quizás algunos sean judíos aquí, o de los que me están viendo, quizás tú seas judío. No importa que tú seas judío, o no importa que seas gentil o mexicano, salvadoreño, de lo que seas. Lo único que en verdad te va a salvar es cuando tú aceptas esa misericordia de Dios, que Dios le ofrece a todo el mundo. Dios no murió por los judíos nada más. Dios no murió nada más por los salvadoreños o mexicanos, por todos. Y Dios toca la puerta del corazón. Cada persona individualmente tiene que abrirle. Es la verdad que la mayoría no le va a abrir, tal como lo menciona aquí, tal como pasó con el pueblo judío, tal como pasó con el mundo. La mayoría no le va a abrir la puerta de su corazón a Cristo. Y uno diría, es injusto porque Dios condena a los demás. No, Él murió absolutamente por todos. No es injusto. Dios quiere que todos sean salvos. Y esa es la razón por la cual, por la gracia de Dios, te estoy predicando muy directamente, o les estoy predicando a ustedes muy directamente. Porque a menos que tú te des cuenta, sí necesito ese Salvador, es únicamente recibirlo por fe. Si quieren, vamos a cerrar nuestros ojos para meditar en lo que hemos escuchado. Tú dirías, bueno, yo ahorita me doy cuenta que en verdad sí necesito aceptar el llamado de Dios. El llamado que Dios está tocando a mi puerta y Él quiere entrar en mi vida. Yo quizás pensaba que, bueno, porque soy religioso, porque soy devoto, porque voy a la iglesia, porque doy los diezmos, porque me bauticé o me voy a bautizar, es lo que me va a salvar. Pero me doy cuenta que es únicamente la misericordia de Dios y aceptar la misericordia de Dios en Jesucristo en mi vida. Y la verdad es que Dios te ama y Dios murió por ti. ¿Por qué no aceptas ahí mismo esa misericordia de Dios? Quizás tú nos estás viendo ahí en el internet. ¿Por qué no aceptas hoy mismo esa misericordia? Ahí donde estés. Si te gustaría abrirle la puerta de Jesucristo por primera vez en tu corazón, ¿por qué no le dices, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón? Yo sé que tú estás llamando. Te pido que entres. Te pido, Señor, que me perdones. Te reconozco, Jesucristo, como el único Salvador. Gracias por morir por mí. Gracias por esa gran salvación. Acepto el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido.